Acá nosotros tenemos Excel, que es la herramienta que estamos utilizando en esta máquina que se está mostrando acá. Lo que tenemos es precisamente instalado un SQL Server 2012 y además de tener instalado el SQL Server 2012, también contamos con una hoja de Excel ya previamente creada. Digamos, tenemos una serie de datos. Aquí ya tenemos los datos que serían los datos históricos. Dentro de esos datos históricos, como les estaba diciendo, esos son los datos que yo voy a estar utilizando para hacer mi análisis. La información que vamos a utilizar es información estándar que ustedes tienen disponible, ya sea instalando su versión de evaluación de SQL Server 2012 y después descargando las bases de datos de ejemplo. Por eso es que vamos a utilizar esas bases de datos. En el caso de negocios que nos involucra en este momento es de que nosotros queremos precisamente tomar información acerca de las ventas que están registradas en los registros históricos de nuestra empresa y poder determinar cuáles son las variables que influyen en lo que sería la compra de los diferentes elementos. Por ejemplo, acá tenemos aquí las bases de datos, se las voy a mostrar. Solo quiero que vean que dentro de las bases de datos que vamos a estar utilizando es precisamente la base de datos de AdventureWorks. Digamos, es la base de datos normal que nosotros hemos estado utilizando anteriormente y que ustedes tienen disponibles, y ahí está la información de ventas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando estamos trabajando con minería de datos, necesitamos primero datos reales donde estén registradas las ventas para después nosotros poder hacer ese análisis. Bueno, esa es la base de datos. Otra opción que ustedes podrían tener para hacer análisis de datos es que no tengan la información en una base de datos, sino que tengan esa información directamente digitada en un Excel. Para esto, vamos a tener aquí un dato de ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos aquí una hoja de Excel que ya tiene información dada sobre los diferentes datos. Vean que aquí tengo los diferentes clientes. Tengo información acerca del perfil del cliente. Eso lo tomo yo de mis bases de datos, lo tomo de diferentes fuentes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que estar haciendo? Tengo aquí los datos. Ven que yo digo sí, cuál es la profesión, el nivel de educación, si tiene hijos, si no tiene hijos, si está casado o no está casado. Le digo dónde vive, la edad, y después yo tengo esta información que es la vital, que si ha comprado o no comprado mis productos, en este caso una bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero utilizar esta información histórica para generar un modelo que me permita después determinar cuáles son las características o cualidades que tiene un usuario o un cliente que compra mi producto, que es la bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Vamos a hacer este análisis. Primero vamos a ver aquí el tab que tenemos acá presente, es el tab de minería de datos. En el tab de minería de datos tenemos aquí todas las partes de análisis y clasificación, ver qué tan bien está haciendo el accuracy. Por ejemplo, el accuracy chart lo que me permite es determinar qué tan bien está cumpliendo mi modelo. Y aquí tengo la opción de analizar. La opción de analizar lo que me va a permitir es determinar y analizar estos datos que yo tengo acá para poder establecerles algún tipo de análisis, valga la redundancia, con minería de datos. En este caso vamos a ver que tenemos que conectarnos primero a Analysis Service. Me voy a conectar. Acá me va a salir la información de conexión hacia un modelo ya previamente creado de minería. Dentro de unos pasos vamos a crear uno propio, uno nuevo. Aquí le tengo que decir cuál es el usuario. Vamos a determinar ahí cuál va a ser el catálogo de minería de datos que vamos a estar utilizando. En este caso yo ya tengo uno que es el ADIN-DB.
de Data Mining y lo seleccionamos. Ahora ya tenemos una conexión entre esta información, tenemos una conexión hacia el modelo de minería y además tenemos ya la capacidad de Excel para poder hacer el análisis. Voy a conectarme acá para que lo vean al servidor de Analysis Services. Y en este servidor de Analysis Services yo tengo acá la información, ve que es nada más, está definido, está completamente vacío. Lo único que yo tengo acá es una conexión para poder estar trabajando. Ahora sí, vamos a empezar a crear el análisis de datos directamente desde Excel. Vean que no tengo algoritmos de minería, no tengo nada creado. Me devuelvo aquí a Excel, voy a empezar a hacer el análisis y lo primero que voy a empezar a hacer es un análisis de influenciadores, que es lo que yo quiero empezar a estar estableciendo. Dentro de lo que sería el análisis de influenciadores, ¿qué es lo que yo voy a generar? ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Yo quiero analizar purchase bike. Yo quiero saber quiénes son los que compran una bicicleta. Y le voy a decir aquí, ejecutar. Aquí se está haciendo un análisis. Vean que me aparece la opción de leer los datos, después me apareció la opción de detección de patrones. En este momento se está ejecutando la detección de patrones. Ahora me va a generar un reporte y me aparece este wizard para yo poder determinar cuáles son los diferentes datos de discriminación. Vamos, compare value 1. Aquí lo que quiere decir es que sí, yo quiero determinar que me diga que va a comprar ese carro, y ahora le voy a decir que el segundo valor no lo voy a utilizar en este momento. Le digo agregar al reporte y ahora le digo close. Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos aquí un análisis de cuáles son los factores que influencian en lo que sería la compra de una bicicleta o la compra de este producto. Entonces, como podemos ver, acá nos indica si favorece o no favorece lo que sería la compra de una bicicleta. En este caso, podemos ver aquí el análisis del valor, digamos, que nos dice, tengo la variable de que si tiene un carro o no tiene carro. Yo le digo que no tiene carro, digamos, ese es el análisis que se tiene. Me dice que sí, influencia positivamente, y aquí podemos ver la cantidad de influencia que tiene. Vemos que ahí que la barra es bastante alta. Después tenemos otros tipos de información que nos influencia en la compra de una bicicleta, digamos que sería el estado civil, si está casado o no. Entonces nos dice que si está soltero, influencia positivamente sobre la compra de una bicicleta, y tenemos aquí el impacto. ¿Qué es lo que está haciendo este análisis? Lo que hizo fue tomar la información que tenemos acá. Vean que son bastantes registros donde están todas las opciones y todo lo que serían las categorías de los clientes, toda la información de los clientes, y trató de determinar y analizar de toda esta información cuáles son las variables o las condiciones que tienen las personas que favorecen en la compra o no de una bicicleta. Por ejemplo, acá dice que si está en la región del Pacífico, sí, también está dispuesto a comprar una bicicleta, digamos, es de una opción favorable, y aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuáles serían las características de esa base de datos que nosotros hemos tomado? ¿Cuáles serían las características que influyen positivamente en lo que sería una compra en nuestro producto? No tiene carros, está soltero, también puede ser una persona que tiene un carro y que vive en la región del Pacífico. Esas son las variables. Entonces, ahora sí, yo podría determinar de toda mi base de datos de clientes aquellas personas que cumplen con estas características y determinar si ya compraron un producto o no. Si no han comprado un producto, podría empezar a ofrecérselos. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que, debido a que tienen un perfil muy parecido a las personas que ya compraron anteriormente, yo puedo empezar a enviarles la información y podría ser que yo lo
yo lo obtenga. Aquí yo tengo lo que sería otro gráfico, que son valores de discriminación, donde me dice, aquí ya separado, si favorece o no favorece la compra del producto. Entonces aquí yo tengo cuáles son las variables que favorecen. Por ejemplo, aquí vean que la que mayor favorece es que no tiene carros, igual el estado soltero, que tiene un carro y que está en la región del Pacífico. Y aquí también me dice cuáles son las variables que no favorecen. En este caso me dice que si una persona tiene 2 carros o más, está casado y vive en Norteamérica, la mayor probabilidad es de que no necesite o que no quiera comprar mi producto, en este caso una bicicleta. Vean que de una forma muy sencilla, en Excel pude hacer este análisis. Es bastante rápido. Vamos a cerrar Excel, a decirle que lo guardemos. Y ahora vamos a empezar a crear otro modelo. Nosotros podemos, igual con Microsoft, crear todo lo que serían diferentes modelos. En este caso voy a utilizar la herramienta SQL Server Data Tools. En el SQL Server Data Tools, ¿qué es lo que yo voy a generar? Voy a generar primero un modelo de minería de datos, entrenarlo y después utilizar ese modelo de minería de datos desde Excel. Primero tenemos que crear un nuevo proyecto. En este nuevo proyecto vamos a seleccionar que yo quiero crear un proyecto de Analysis Services. Vamos a asignarle que es el Analysis Services y minería de datos para AdventureWorks Mining. Le damos OK. Aquí en lo que sería la definición del modelo de minería de datos, nos va a aparecer el modelo que está completamente vacío. Lo primero que tengo que hacer es definir una fuente de datos. Entonces le voy a decir nuevo data source. Me aparece aquí el wizard para creación del data source. Vamos a crear una nueva conexión. En este caso, ¿de dónde vamos a obtener la información histórica? En este caso, vamos a obtener la información histórica de el Data Warehouse de ventas. En este caso, de AdventureWorks Data Warehouse. ¿Sí? Nos conectamos, le decimos OK. Después vamos a empezar a definir cómo nos vamos a conectar. Acá nos vamos a estar por opciones, podemos definir cómo nos vamos a estar conectando. Vamos a digitar los credenciales. Y le ponemos un nombre al data source. En este caso, el data source es AdventureWorks Data Warehouse. Le damos Finish. Después, ¿qué es lo que nosotros tenemos que venir y generar? Tenemos que conectar y generar una vista de datos. Vamos a generar un Data Source View. Le damos Siguiente. En este caso, vamos a utilizar el AdventureWorks Data Warehouse. Le damos Siguiente. Aquí nos muestra las diferentes tablas. Dentro de las diferentes tablas, aquí tenemos una que es el Prospective Buyer. Esos son los potenciales compradores. También ya tenemos información histórica que es el target, ¿verdad? Que vamos a utilizar. La pasamos de todo lo que serían las columnas. Le damos Next. En este caso vamos a asignarle un nombre, que es el view del AdventureWorks. Le damos Finish. Y aquí hasta el momento lo que hemos dicho es que vamos a estar trabajando con estas dos tablas o estas dos información que tenemos aquí en el AdventureWorks para lo que sería el modelo. Ahora tenemos que crear lo que sería una estructura o modelo de minería de datos. Aquí tenemos igual, recuerden que no teníamos ninguna estructura de minería de datos. Ahora vamos a generar y crear una nueva estructura de minería de datos. Le damos que sí, queremos generarlo. ¿De dónde lo vamos a obtener la información? Podría ser que tomamos un modelo de minería de datos con fuente de datos de un cubo o de una base de datos relacional. En nuestro caso va a ser una base de datos relacional. Acá vamos a elegir cuál es el algoritmo de minería de datos que queremos utilizar.
Esto es importante, ustedes tienen que elegir cuál es el mejor algoritmo que se genera o que se utiliza o se aplica mejor para su caso. En este caso vamos a utilizar Microsoft Decision Trees, los árboles de decisión. Le damos siguiente. Vamos a utilizar esa fuente de datos. Aquí vamos a establecer cuáles son los diferentes casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir? Aquí tenemos que definir cuáles son las tablas que son casos ya probados. En este caso, valga la redundancia, vamos a seleccionar que vTargetMail es nuestro caso. Entonces le decimos aquí siguiente. Aquí nos aparece la información de todo lo que sería cuáles son los datos que vamos a utilizar para entrenamiento. Vean que nos aparece el vTargetMail. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a establecer? Tenemos que utilizar el buy buyer y el buy buyer, o sea, una persona que compra las bicicletas, queremos que sea lo que sería la predicción. Ahora tenemos que determinar cuál va a ser la llave, en este caso es Customer Key, que ya está definido, y ahora tenemos que determinar cuáles son las columnas que son de entrada para lo que sería este modelo, para poder entrenar los datos. En este caso son todas, excepto el valor que queremos predecir y la llave. Esos son los que vamos a generar. Después vamos a decirle directamente, vamos a decirle Next. Aquí tenemos que determinar aquí un poco de conocimiento sobre los diferentes datos. Acá vamos a verificar que detecte cuáles son los diferentes tipos de datos. Esto nos sugiere bastante información sobre cómo lo podemos estar estableciendo. Aquí vean que nos dice cuál va a ser los diferentes información que yo puedo tener. Le damos siguiente. Aquí vamos a hacer lo que sería un porcentaje de pruebas. En este caso nos dice aquí es que el input data va a ser definido en dos casos, que es bastante interesante, que es el training set, ¿verdad? Y el testing set, que me puede decir, yo puedo decir, ok, ¿cuál va a ser los datos que voy a utilizar para entrenar mi modelo de minería y cuáles son los datos que voy a utilizar para probar mi modelo de minería? Y aquí lo que voy a hacer es de que el 30% de los datos se va a utilizar para el testing. Entonces le damos aquí siguiente. La estructura o cómo vamos a poder llamar a este modelo de predicción. Vamos a ver así, que es, queremos saber si van a comprar las bicicletas o no. Después, ese es el nombre del modelo. Que nosotros tenemos. Le damos Finish. Aquí podemos hacer un build de este modelo de minería de datos y después podemos hacer un deploy. Acá va a tardar un momento porque lo que está haciendo es tomando todo lo que nosotros hemos generado en nuestro ambiente del modelo de minería y lo que está haciendo es procesando el modelo, va a estar verificando que ese modelo esté bien creado. Una vez que pase esto, va a hacer lo que sería el deployment del modelo dentro de lo que sería Analysis Services. Posteriormente a que esté listo el deployment, vamos a poder empezar a utilizar este modelo de minería de datos directamente desde Excel como un cliente. Entonces, esa es la ventaja, digamos, de todo lo que sería las herramientas de Microsoft que se integran directamente entre ellas. Acá ya tenemos que el deployment fue exitoso. Vamos a volver aquí a el Analysis Services. Vean que ya en Analysis Services se muestra
voy a correr esto un poco para que lo puedan ver, que en Analysis Services ya se muestra todo lo que sería, vamos a disminuirlo, aquí ya ahora sí, aquí ya se muestra el modelo de minería, las fuentes de datos, los data source y las estructuras de minería de datos que yo acabo de definir con el SQL Server Data Tools. El siguiente paso es utilizar este modelo de minería desde Excel. Vamos a ingresar acá, Microsoft Excel. Nos va a levantar aquí el Excel. Vean que está levantando los add-ins. Ahí se ve cuando está levantando el add-in. Vamos a entrar ahora sí al tab de minería de datos. Aquí tenemos diferentes conexiones. Esta es la conexión que teníamos anteriormente, pero yo quiero ahora conectar este libro de Excel con otro modelo de minería. Estamos trabajando con nuestro servidor local. Aquí el modelo de minería es el de AdventureWorks. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Verificamos que nos conectamos. Estamos listos. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que sería el modelaje de los datos y este algoritmo de este modelo de minería de datos que hemos definido. Vamos a ingresar a todo lo que sería nuestro add-in. Acá tenemos aquí diferentes opciones. Dentro de lo primero que vamos a hacer es hacer lo que sería agregar un modelo a la estructura que nosotros hemos utilizado en este momento. Vamos a agregar el modelo, vamos a esperar a que levante el wizard. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el modelo? Aquí lo que nos permite es agregar un modelo de minería de datos a una estructura de minería de datos previamente dada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Para poder generar y aplicar un nuevo algoritmo. Vamos a decirle Next. Vamos a decir cuál es y elegir cuál es la estructura que vamos a utilizar. En este caso es Porchard Prediction, que ahorita tiene un Porchard Decision Tree. Ese es el modelo de minería que está utilizando ahorita en el Analysis Services. Vamos a agregar otro modelo de minería. Vamos a decirle siguiente. Vamos a elegir otro algoritmo, en este caso un análisis bayesiano para hacer clasificación de un modelo predictivo. Vamos a decirle siguiente. Aquí se nos presenta cuáles son las diferentes columnas y en este caso, en el by buyer, tenemos que elegir cómo lo vamos a utilizar. Lo que queremos hacer es de que es solo para predicción. Ese es lo que queremos predecir. Tenemos algunas columnas que no nos sirven. Por ejemplo, acá hay una columna que es name style. Eso no nos influye en lo que sería como un atributo. Entonces vamos a decirle que no lo utilice. Le damos siguiente y le damos finish. Acá lo que está haciendo es generando ese nuevo modelo con base en la estructura de minería de datos, le está aplicando el nuevo modelo y nos va a aparecer el browser o el navegador de ese modelo de datos para que nosotros lo podamos utilizar. Está generándolo. Voy a expandir esto. Acá este algoritmo esta ventana nos indica cuáles son, según el análisis bayesiano que acaba de hacer, cuáles son las principales variables que influyen en la compra de una bicicleta. Acá tengo y elijo by buyer. Y aquí yo puedo empezar a ver cuáles son las diferentes opciones. Aquí vean que me dice aquí todos los enlaces, pero yo puedo ir bajando. Acá, cuanto más baje hacia acá, ¿qué es lo que yo voy a poder decir? ¿Cuáles son los elementos que mayormente están relacionados? Por ejemplo, acá yo puedo llegar, empezar a bajar hasta determinar, ok, sí, estos son los tres, con base en estos datos que yo tengo en el análisis,
las tres mayores variables que influyen en la compra de una bicicleta son la cantidad de hijos, la cantidad de carros que posee y además la cantidad de distancia que tiene que recorrer. Entonces, esa es una opción que yo puedo venir y estar haciendo. También puedo ver y revisar, ayudarme para hacer este análisis, por ejemplo, con el Attribute Profile. Vamos a esperar que cargue. En el Attribute Profile, ¿qué es lo que me va a estar diciendo? Me va a estar diciendo precisamente cuál es la distribución de los distintos datos. Por ejemplo, aquí elijamos un análisis. La cantidad de usuarios de carros que pertenece. Aquí me puede decir aquí cuáles son los diferentes, las distribuciones. Voy a elegir acá uno, la región, ¿verdad? Estas son las capacidades. Después me dice cuál es la distribución de esos datos. En este caso me dice que la distribución de los datos es que hay más en Norteamérica, después Europa, después el Pacífico. Igual ahora en lo que sería el nivel de educación. ¿Cuál es la distribución que hay de estudios universitarios o no estudios universitarios? También puedo ver la distribución de la cantidad de carros. Ven que una distribución del punto 35 tiene dos carros. Eso me ayuda a poder estar estableciendo el análisis de los datos que yo he estado trabajando. Es bastante útil esto. Puedo ver después otro tipo de uso que sería el Attribute Characteristics, que en donde nos dice, ok, Bike Buyer dice que es 1. Entonces yo podría decir, ok, ¿cuál es la probabilidad de que alguien compre una bicicleta? ¿Verdad? Voy a ponerle en 1 y me analiza. Aquí la mayor probabilidad me lo está ordenando por probabilidades. Entonces yo tengo que decirle aquí, este variable que más influye es la cantidad de hijos, está en 0. También la otra que yo tengo que el marital status está en 5. ¿Ven? Entonces yo puedo determinar cuáles son los atributos que más influyen en lo que sería la compra. También puedo ver lo que sería la discriminación de los atributos. En lo que sería la discriminación de los atributos, yo le puedo decir que sí, quiero determinar que sí compra, no quiero que utilice los otros datos y me dice aquí, ok, los atributos que favorecen positivamente en la compra es, aquí lo podemos ver, no tiene carros, vive en la región del Pacífico, tiene un total de clientes de hijos, puede ser de 1 o 0. Recuerden que esto se va en rangos. Yo después puedo hacer un análisis más detallado y además puedo determinar esas opciones. Entonces ya puedo cerrar esto acá. Aquí vieron que yo puedo hacer todo este análisis de información, lo puedo estar haciendo. También lo que serían las herramientas de Microsoft me brindan las opciones de poder determinar que también está trabajando mi modelo. Para eso puedo elegir lo que sería el Accuracy Chart. El Accuracy Chart lo que me indica es determinar qué tan bien y evalúa qué tan bien se está trabajando mi modelo con respecto a los datos reales. Es una forma de saber qué tan bien están mis algoritmos. Entonces aquí yo voy a elegir, quiero determinar cuáles son las estructuras, vamos a decirle Next, cuáles son el Byte Buyer, ¿verdad? Que es la opción que yo quiero establecer. Voy a decir que es de 1. Después, ¿cuál es la fuente de datos para probar este algoritmo? Que sería, recuerdan que yo había definido cuáles eran los datos de pruebas, digo Finish, y esto lo que me va a generar es un chart de efectividad, digamos, qué tan bien me está prediciendo. Por ejemplo, acá tengo la predicción, digamos, de el modelo ideal, cómo lo podría estar definiendo. Sería esta es la curva del modelo ideal. Aquí sería los datos sin ningún modelo. Aquí tengo los datos con base en lo que sería el análisis bayesiano y después tengo el modelo con base en el decision tree. Entonces aquí yo puedo ver en este dato que el modelo del árbol de decisión se acerca más a los datos reales. Entonces yo puedo determinar, ok, voy a utilizar esa opción.
También existen otras herramientas que me permiten clasificar, que sería el Classification Matrix. El Classification Matrix me ayuda a evaluar el desempeño de los datos o de los modelos de minería de datos que también está trabajando. Entonces le digamos acá, siguiente, el valor a predecir es el byte buyer, digo siguiente, igual tengo los datos y esto me va a mostrar una serie de características donde yo puedo interpretar que también me está trabajando. Por ejemplo acá, con base en el modelo, el algoritmo de compras bayesianas me predice 62% de datos correctos y el algoritmo de árboles de decisión me predice el 82.99% de los casos. Entonces en este caso, aquí ya tengo que el que gana es el algoritmo de árboles de decisión. Aquí ya tengo más detalles sobre estos elementos. Como pueden ver, yo puedo estar estableciendo y utilizando todo lo que serían las herramientas de minería de datos de Microsoft desde Excel y poder determinar si un algoritmo es útil o no. También ustedes pueden utilizar lo que serían los algoritmos de minería de datos desde Reporting Services.